Gracias, presidenta. Acerca del tema de las reuniones bilaterales que sostuvo en Canadá, ¿hubo algunos acuerdos de inversión? ¿Hubo o solamente fueron pláticas generales y se verá en el futuro en las reuniones con comitivas de los países con los que platicó usted me faltó la Unión Europea también. Hablamos o sea, acordamos que nuestros gabinetes, nuestros secretarios, en nuestro caso, secretarias, ministros y ministras de los países con los que platicamos, se van a reunir. O sea, acordamos ya un proceso concreto de reuniones para poder avanzar en la colaboración y la coordinación en materia económica. En el caso de la Unión Europea, recuerden que tenemos ya listo el tratado comercial con Europa para firmarse a principios del próximo año. Esa es la fecha establecida, es la actualización del tratado que ya existía. La invité a que venga a México. Sí, ella va a venir a México, estamos viendo la fecha, probablemente sea en octubre. La invitaríamos a que venga a México y poder ahí pues anunciar las características de la actualización del tratado comercial con Europa y quizá también pues más inversiones. Hablamos con el primer ministro de Alemania también, con el canciller de Alemania se llama. Él también muy interesado le hablamos de la propuesta de la industria farmacéutica, sus plantas automotrices que están en México y algunas otras propuestas que tenemos, como por ejemplo plantas que producen equipo para tratamiento de agua, con el programa ambicioso que tenemos para Conagua, que pudieran instalarse en México. Entonces quedamos también de que nuestros equipos se van a reunir para poder ya pues hacer un plan de trabajo muy concreto. Gracias. Gracias, presidenta. Buenos días. Preguntarle, en esta cumbre a la que fue invitada por el primer ministro de Canadá, hubieron 3 figuras muy importantes femeninas con posturas políticas muy diferentes, pero no por ello una menos importante que otra. Preguntarle, ¿qué significa que 3 mujeres participen en este foro mundial tan importante? Pues al revés, debería de haber más mujeres, ¿no? solo 3. La primera ministra es primera ministra, ¿no?, de Italia, Meloni, que por cierto me tocó sentarme junto a ella en la cumbre, y la responsable de la Unión Europea, ¿no? La presidenta se llama de la Unión Europea. Entonces, pues qué bueno que hay 3 mujeres y siempre pues hay posiciones distintas, ¿no?, hay que decirlo, pero qué bueno que por lo menos había 3 mujeres. Claro, se espera la participación de más mujeres, pero además preguntarle, en estas pláticas que puedo tener con líderes mundiales, preguntarle qué le decían acerca o cómo ven a México en un tema económico, preguntar si se trató algo pues de todos eso. Ven a México muy bien. Hubo muchas reconocimientos, en algunos casos hasta alabanzas de lo que está pasando en México, de la importancia de lo que está ocurriendo, de la importancia económica que tiene nuestro país, de todos. O sea, no hubo, todos hablaron muy bien de México. Entonces realmente algunos no lo quieren creer, no les molesta, pero México es muy bien visto en todo el mundo, en todo el mundo. Somos un gran país, que no haya estos complejos de los presidentes de antaño que no querían a México, no se sentían orgullosos. Cuando uno está orgulloso de su patria, de su pueblo, pues se transmite al mundo entero. Bien, finalmente preguntarle en su reunión con el primer ministro de India, Narendra Modi, India es muy importante en un tema de medicamentos, preguntar si específicamente se acordó. Sí, hablamos de medicamentos, hablamos de tecnología, hablamos de muchos temas en donde podemos cooperar y colaborar. ¿Se acordó algo sobre el suministro de medicamentos hacia nuestro país?
más que el suministro, lo que nosotros queremos son inversiones conjuntas. O sea, porque ya traemos… India es una de las grandes farmacias, por decirlo así, del mundo. Ellos llevan 30 años desarrollando lo que México dejó de desarrollar. Imagínense que la India vino a Birmex hace años para ver cómo Birmex había desarrollado su capacidad para hacer vacunas. Después, en los gobiernos neoliberales, todo eso se acabó. E India se llevó parte de ese ejemplo y otros de otros lugares del mundo para desarrollar su industria farmacéutica. Entonces es hoy pues uno de los grandes productores de medicamentos y equipos médicos del mundo. Entonces nosotros ya compramos medicamentos de la India. Lo que queremos es que haya inversiones conjuntas en México. Por ejemplo, que haya una inversión conjunta entre Birmex y Serum para que recuperemos la capacidad de hacer vacunas. Ahora es al revés, nosotros vamos para allá, para toda la nueva tecnología que han desarrollado, podamos desarrollarla en México y también que empresas de la India puedan invertir en México para tener mayor capacidad de producción de medicamentos y equipos médicos en nuestro país, además de las propias empresas mexicanas, por supuesto. Pero estamos buscando, se lo planteé a Alemania también, que tiene una industria farmacéutica muy potente, que pudiera invertir en México, entre otros sectores de la economía. Y hay mucho interés. Por supuesto, una parte del interés tiene que ver con seguir exportando a Estados Unidos, que es el principal mercado del mundo. Pero otra parte muy importante tiene que ver con nuestro mercado interno y con que México también pueda exportar no solo a Estados Unidos, sino a otros lugares. Entonces, por ejemplo, en el nuevo tratado comercial con Europa cambian algunos aranceles que se tenían antes, pero en la idea nuestra de complementariedad y que también nosotros podamos exportar más hacia Europa. Entonces estamos abriendo otros espacios. Con Brasil, por ejemplo, acordamos que en agosto pudiera venir su secretario de Comercio a México, que es algo que teníamos pendiente, vino el secretario de Hacienda, para poder establecer las áreas de complementariedad de nuestras economías y poder fortalecer ambas economías. No se trata de sustituir lo que producimos aquí para poder importarlo de Brasil, sino aquello que no tiene Brasil, que nosotros podamos proveerlo, y aquello que tiene Brasil y nosotros no tengamos, ellos puedan, no solamente en términos de tratado comercial, sino de inversiones. Entonces, pues es parte del Plan México. Entonces, esta colaboración, esta comunicación que se tiene a nivel de jefes de Estado ayuda mucho, porque entonces ya hay un acuerdo para poder trabajar conjuntamente para el desarrollo del país. Presidenta, preguntarle una cosa más. En el G7 durante este foro se discutieron también conflictos internacionales que hay en el mundo. Preguntarle si hay algún riesgo para el mercado petrolero y si hay algún impacto que eso pueda ocasionar en la economía mundial o de México. Bueno, ha subido el precio del petróleo por pues la guerra en la que se encuentran hoy Irán e Israel, y pues si se agudiza puede seguir creciendo el precio del petróleo. Nosotros hemos aumentado mucho el abastecimiento propio de petróleo. Dos Bocas está funcionando ya casi al 100%, ya están los 2 trenes en operación, que es algo muy importante. Entonces, en términos de producción de gasolina, de diésel, ya dependemos poco del exterior. Por supuesto que los precios internacionales, bajo el mecanismo que nosotros tenemos, para que no aumente el precio de la gasolina tendríamos que entrar al subsidio del IEPS, porque no queremos afectar la economía de las familias. Y hay un mecanismo establecido desde que estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, que particularmente cuando cuando inició la guerra en Ucrania, entró este mecanismo en funciones, pero ya está identificado. Pero bueno, como decimos, hacemos votos por la paz porque este conflicto no escale. Ahora sí, la última pregunta, nada más saber si va a seguir participando en estos foros internacionales que posicionen a México. Pues por ahora no tenemos pensado asistir a ningún otro este año.
nos tenemos que concentrar en el país en muchos temas. Obviamente en los proyectos prioritarios que tenemos en puerta y también en el fortalecimiento económico del país, en llegar a un acuerdo con Estados Unidos y que pues sigamos con el Plan México, que hay que dedicarle tiempo para que pues no haya esta incertidumbre que normalmente se genera en estas circunstancias. No la vive, esta incertidumbre de la que se habla, pues no la vive México, la vive el mundo entero, por las tarifas que ha decidido poner el presidente Trump y por el conflicto en Medio Oriente y también entre Ucrania y Rusia, que aún no se resuelve. Entonces todo eso pues genera incertidumbres y nosotros lo que tenemos es que garantizar el desarrollo y la estabilidad económica del país. Gracias, no me presente. Aurora Castillejos del SPR. Gracias. Sí.